Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Aguilar y soy parte del equipo consultor que está realizando la capacitación en la formación integral básica en el campo del emprendedurismo, y en esta ocasión abordaremos el tema de los derechos humanos, que está dirigido a beneficiarios del proyecto, promoviendo medios de vida dignos y sostenibles para la población LGBTIQ y personas con condición de VIH. El primer tema que vamos a abordar en esta sesión, que van a ser 4 sesiones, abordaremos el tema de los derechos humanos básicos, y en el tema o en la segunda sesión abordaremos el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Comencemos entonces con nuestro primer tema, que son los derechos humanos básicos. Como contenido a desarrollar tenemos qué son los derechos humanos y sus características. Haremos una breve historia de los derechos humanos, los principales documentos de derechos humanos, los derechos humanos básicos, los derechos de la comunidad LGBTIQ, violaciones a los derechos humanos a la comunidad LGBTIQ, ejemplos a nivel mundial de casos de violaciones a la comunidad LGBTIQ, derechos de las personas con condición de VIH, violaciones a los derechos humanos a la población con condición de VIH, violaciones ejemplos a nivel mundial de casos de violaciones a la población con condición de VIH, y las conclusiones. Como objetivo general tenemos el de empoderar a la comunidad de la diversidad sexual y personas con VIH para que conozcan y defiendan sus derechos. Como objetivos específicos, sensibilizar sobre la importancia de respetar la diversidad sexual y los derechos de las personas con VIH, fomentar la igualdad, la no discriminación y la inclusión social y de todas las personas sin importar su orientación sexual o estado serológico, brindar herramientas prácticas para enfrentar situaciones de discriminación y violación de derechos humanos, promover el diálogo y la colaboración entre diferentes sectores sociales para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Bueno, conociendo los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre los derechos humanos. Vamos a descubrir juntos la importancia de los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Entrando en el tema que nos compete en esta primera sesión, podemos decir que cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a los derechos inherentes a todas las personas. Y son inherentes pues simplemente por el hecho de ser humanos. Estos derechos tienen las características de ser universales. ¿Por qué son universales? Los derechos humanos son derechos que corresponden a todas las personas, independientemente de su raza, género, religión u orientación sexual. ¿Y por qué son inalienables? Son inalienables porque nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Son propios e inherentes a las personas y no pueden ser transferidos a otra entidad. Los derechos humanos son indivisibles porque los derechos humanos están interconectados y se apoyan mutuamente. No se puede disfrutar plenamente de uno de ellos si se viola otro. Es decir, por ejemplo, se te puede garantizar el derecho a la libertad de tránsito, pero no se te garantiza el derecho a la libertad de expresión. O se te puede garantizar el derecho a la libertad de expresión, pero no se te garantiza el derecho a la no discriminación. En este caso se estaría violando un derecho y por lo tanto no podrías disfrutar plenamente de otros derechos. ¿Por qué son incondicionales? Bueno, son incondicionales porque no puedes perder tus derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no están sujetos a restricciones y no deben ser limitados si no se violan los derechos de otras personas. Solamente se limitan los derechos humanos, como por ejemplo en el caso de los privados de libertad, que no tienen la libertad de tránsito, es decir, ellos están restringidos con algunos otros derechos. También se les restringen algunos derechos políticos y algunos derechos civiles, pero solamente en esas condiciones. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo han surgido estos derechos. Ya dijimos que los derechos humanos son
inherentes a todas las personas simplemente por el hecho de ser humanos. Pero los derechos humanos tienen una historia. Haremos una breve historia sobre estos derechos. ¿Cuál es la historia de los derechos humanos? Bueno, la historia de los derechos humanos se remonta a diferentes momentos y contextos a lo largo de la historia. A continuación, presentaremos 4 momentos de la historia de estos derechos humanos, pero hay que aclarar que desde la antigüedad, ya en las civilizaciones como la civilización de Mesopotamia, Egipto y Grecia, y en la antigua Roma ya se encontraban principios y códigos que establecían ciertos derechos básicos para las personas, como el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y el derecho a un juicio justo. Además de eso, en la Revolución Francesa, estamos hablando de Francia en el siglo XVIII, se emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso fue específicamente en el año 1789. 10 años después también se emitía la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y así han venido evolucionando los derechos humanos. Pero tenemos estos momentos que han marcado la historia de los derechos humanos. En primer lugar tenemos la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Esto fue en el año de 1776, donde se establecían los derechos a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Estos se convirtieron en los primeros derechos humanos reconocidos a nivel mundial. Esta misma Declaración de Independencia de Estados Unidos sirvió de base o inspiró para que se diera, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas en el año de 1948 y que establece derechos y garantías inherentes a todo ser humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el principal documento, y que a partir de esa Declaración Universal, que recoge todos los derechos humanos, cada una de las constituciones políticas de los países tienen que incluirlos en sus textos, y en el caso de Nicaragua aparecen recogidos en la Constitución Política de Nicaragua como derechos fundamentales de las personas. También tenemos los movimientos por los derechos civiles. En los años 60 y 70 surgieron movimientos contra la discriminación racial, de género y otros tipos de discriminación en Estados Unidos y todo el mundo. El movimiento feminista sufragista también fue otro movimiento que surgió para esa época y que abogaba por el derecho del voto de la mujer. Lo más reciente de la historia de los derechos humanos, es decir, han habido avances recientes en las últimas décadas. Ha habido un mayor enfoque en abordar temas como el cambio climático, la diversidad sexual, el acceso a la educación y otros temas que afectan a los derechos humanos. Es decir, en el siglo XXI, los derechos humanos continúan evolucionando y enfrentando nuevos desafíos. Se han desarrollado tratados internacionales adicionales sobre derechos específicos, como los tratados de los derechos del niño, el tratado de los derechos de la mujer, el tratado de la no discriminación por cuestiones raciales, o los tratados internacionales por derechos de las minorías. Veamos entonces algunos de los principales documentos en materia de derechos humanos. Los derechos humanos básicos, ya hemos dicho que son fundamentales y universales, pero ¿dónde están recogidos esos derechos humanos básicos? Los derechos humanos están consagrados en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en tratados y convenios internacionales ratificados por los estados. Es decir, los estados firmantes luego tienen que ratificar estos convenios o tratados. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la Asamblea Nacional es la que tiene el derecho de ratificar la facultad, podríamos decir, de ratificar los tratados o convenios internacionales. Una vez ratificados los tratados o convenios internacionales, se tienen que emitir leyes, aprobar leyes
relacionados a los derechos humanos que están consagrados en estos tratados internacionales. Así, por ejemplo, tenemos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado internacional establece los derechos de los niños en todo el mundo, incluyendo el derecho a la educación y el derecho a una vida sin violencia. De allí, de ese tratado, se han aprobado, por ejemplo, en Nicaragua, el Código de la Niñez y de la Adolescencia. También se ha aprobado el Código de la Familia. Y en el caso, por ejemplo, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, este tratado internacional se enfoca en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y en el caso de Nicaragua se han aprobado leyes como la ley 648 y la ley 779, que penaliza o tipifica algunas acciones como delitos, como por ejemplo el caso del delito de lesiones psicológicas, lesiones físicas, el delito de violencia económica, etc. En definitiva, estos documentos establecen una serie de derechos fundamentales que todas las personas deben de disfrutar y que además deben de ser protegidos por el Estado, tales como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, la no discriminación, la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros. Bueno, vamos a hablar de los derechos humanos básicos. ¿Qué son estos derechos humanos? Son considerados derechos humanos básicos aquellos que son fundamentales y universales y que se consideran inherentes a todas las personas sin importar su nacionalidad, raza, religión u otra característica. Todos estos derechos están reconocidos y protegidos en diversos instrumentos internacionales, llámese tratados, convenios, protocolos, convenciones, pero también están reconocidos y plasmados en las diferentes constituciones de los países alrededor del mundo. Cuando los derechos humanos se plasman en las constituciones de los países, se les llama derechos fundamentales de las personas. Así, en la Constitución Política de Nicaragua aparecen ya estos como derechos fundamentales. Algunos de los derechos humanos básicos son los siguientes: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, el derecho a la privacidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Pero abordaremos o explicaremos algunos de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la dignidad humana. Todo ser humano es digno de respeto sin importar su orientación sexual, identidad de género o estado de salud. El derecho a la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección contra cualquier forma de discriminación. Es decir, todas las personas deben recibir un trato igualitario, independientemente de su raza, género, orientación sexual u otra característica personal. El derecho a la libertad de expresión y reunión significa que todos tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a reunirse pacíficamente con otras personas para defender sus intereses comunes. El derecho a la educación significa que todas las personas tienen derecho a recibir educación y a tener acceso a la información que necesitan para desarrollarse plenamente. El derecho a la salud y que todas las personas tienen derecho a recibir atención médica y a vivir en un entorno saludable. De luego, el derecho a la educación significa que todas las personas también tienen derecho a recibir una educación gratuita, al menos en los niveles fundamentales o elementales, como la primaria y la secundaria. Pero en el caso de Nicaragua, las universidades públicas se encargan también de impartir una educación gratuita en el caso de la educación superior. Ahora, los anteriores solo son algunos ejemplos de los derechos humanos básicos.
existen otros derechos reconocidos internacionalmente que abarcan diversos aspectos de la vida de las personas. Y esos derechos se encuentran establecidos en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados y convenciones internacionales. Es importante destacar que los derechos humanos deben ser protegidos y respetados por los gobiernos y las sociedades para garantizar una convivencia justa y equitativa. Bueno, hablaremos en este apartado de los derechos de la comunidad LGBTIQ. No significa que los derechos de la comunidad LGBTIQ sean otros derechos. Siempre están dentro de los derechos humanos, es decir, son derechos que les pertenecen a todas las personas. Pero estos derechos básicos, por ejemplo, cuando nos referimos a la igualdad, es necesario hacer hincapié de los derechos de la comunidad LGBTIQ y que son precisamente fundamentales para garantizar la igualdad, la no discriminación y la protección de sus derechos humanos. A continuación vamos a hacer un resumen de algunos de los derechos más importantes para la comunidad LGBTQ y así también pondremos algunos ejemplos de estos derechos. Comencemos con el derecho a la igualdad. Esto significa que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a ser tratadas de manera igualitaria. Por ejemplo, se espera que los empleadores no discriminen a los solicitantes de empleo basándose en su orientación sexual o identidad de género. Es decir, el derecho a la igualdad también está relacionado con otro derecho, que es el derecho a la discriminación, que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual o identidad de género, tanto en el acceso a empleos, servicios públicos, educación y otros ámbitos de la vida. Pero también tenemos el derecho a la vida privada, que significa que todas las personas tienen derecho a la vida privada y familiar sin interferencia arbitraria ni violación en su integridad física o moral. Otro derecho de la diversidad o de la comunidad LGBTIQ es el derecho a la identidad de género. En el caso de las personas transgénero, tienen derecho a la autodeterminación de género, es decir, el derecho de vivir y ser reconocida de acuerdo con su identidad de género. Por ejemplo, en algunos países se permite el cambio de nombre y género en los documentos oficiales para reflejar la identidad de género de una persona, es decir, en los documentos como pasaporte o en las cédulas de identidad personal. El derecho a la libertad de expresión y de reunión de todas las personas de la comunidad LGBTI tienen ese derecho de expresar libremente su orientación sexual, y eso significa, por ejemplo, reunirse y asociarse con otras personas. Así tenemos, por ejemplo, la marcha del orgullo gay. Estas son una forma de ejercicio de estos derechos, en donde la comunidad se reúne para visibilizar sus luchas y promover la igualdad. Es importante destacar que estos ejemplos son solo una muestra de los derechos de la comunidad LGBTIQ. La realidad y el reconocimiento de estos derechos varían según el país y la legislación vigente. Sin embargo, el objetivo es garantizar que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, gocen de igualdad, dignidad y protección frente a la discriminación y la violencia. Todavía hay casos en muchos países de violaciones a los derechos de la comunidad LGBTQ y que vamos a abordar más adelante. Abordaremos ahora los derechos de la población con condición de VIH. Estos derechos son el derecho a la privacidad y la confidencialidad. Las personas con VIH tienen derecho a la confidencialidad de su condición en la protección de su privacidad. El derecho a la privacidad implica que las personas tienen el control sobre la propia información personal. Esto incluye el derecho a mantener en confidencialidad su condición de VIH y a controlar la divulgación de su información a terceros. La confidencialidad de la condición de VIH es importante para proteger a las personas de la discriminación y el estigma que están asociados con la enfermedad. El respeto a la privacidad y confidencialidad de las personas con VIH no solo es un derecho fundamental, sino que también es crucial para fomentar un entorno
seguro y de confianza en el que las personas se sientan cómodas buscando atención y tratamiento sin temor a la discriminación. Luego tenemos el derecho a la no discriminación. Nadie puede ser discriminado por su estado de salud en el acceso a empleo, servicios públicos, educación u otros ámbitos de la vida. El derecho a la no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos y se aplica a todas las personas, incluyendo a aquellas personas con otras condiciones de salud. Este derecho implica que nadie puede ser discriminado en el acceso a empleo, servicios públicos, educación u otros ámbitos de la vida debido a su estado de salud. El derecho a la no discriminación es esencial para garantizar la salud, la igualdad de oportunidades y el empleo, disfrute de los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su estado de salud. Promover y proteger este derecho es fundamental para construir sociedades justas, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana. El derecho a la información y al consentimiento informado significa que las personas con VIH tienen derecho a recibir información sobre su estado de salud y a dar o negar su consentimiento informado a los tratamientos y pruebas médicas. Las personas con VIH tienen derecho de participar activamente en la toma de decisiones sobre su atención médica. Esto incluye la capacidad de dar o negar consentimientos para someterse a tratamientos médicos, incluyendo pruebas de laboratorio, intervenciones médicas y participación en investigaciones clínicas. El derecho a la información y al consentimiento informado es esencial para promover el respeto de la autonomía y la dignidad de las personas con VIH y para asegurar que reciban atención médica adecuada y acorde a sus necesidades y preferencias. Ahora, en cuanto al marco legal en Nicaragua, los derechos de la comunidad LGBTIQ y personas con VIH están protegidos en la Constitución política y en las leyes de derechos humanos nacionales e internacionales, así como también en todas las demás leyes que están aprobadas en Nicaragua y que tienen que ver con la protección de los derechos humanos. Sin embargo, se han denunciado episodios de violencia y discriminación y exclusión social, y eso no es un caso único de Nicaragua, sino que esto es a nivel mundial, que existen episodios de violencia y discriminación en algunos de los países. Son episodios de violencias muy graves. En el caso de la comunidad LGBTIQ tenemos la violencia homofóbica. La violencia y el acoso son comunes contra la comunidad LGBTIQ. No solamente en Nicaragua, sino que en todo el mundo. Muchas personas tienen miedo de salir de sus hogares o identificarse públicamente como parte de la comunidad. Lamentablemente, la violencia y el acoso homofóbico son problemas graves que afectan a la comunidad LGBTIQ. En varios lugares, incluyendo Nicaragua, muchas personas de la comunidad LGBTIQ experimentan miedo y discriminación, lo que impide vivir libremente y expresar su orientación sexual e identidad de género abiertamente. Estos actos de violencia pueden incluir agresiones físicas, verbales y emocionales, así como la exclusión social. Es importante que se trabaje en conjunto como sociedad para que se elimine la violencia y el acoso homofóbico, promoviendo el respeto, la tolerancia y la aceptación de la diversidad sexual y de género. Solo así se podrá garantizar que todas las personas de la comunidad LGBTIQ puedan vivir sin miedo y disfrutar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales. También hay discriminación laboral. Las personas de la comunidad LGBTIQ a menudo tienen dificultades para encontrar trabajo o son discriminadas en el lugar de trabajo debido a su orientación sexual o identidad de género. La falta de oportunidades de ascenso a la creación o de un ambiente laboral hostil también es otro problema que se da. Algunos ejemplos de discriminación laboral que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ son las negativas de empleo. Pueden ser rechazados
en el proceso de selección de empleo debido a su orientación sexual o identidad de género, a pesar de contar con las habilidades y la experiencia necesaria para el puesto. Despidos injustificados. En algunos casos, las personas de la comunidad LGBTIQ pueden ser despedidas o enfrentar represalias en el lugar de trabajo simplemente por revelar su orientación sexual o identidad de género. Un ambiente laboral hostil también. La discriminación puede ser con un ambiente laboral hostil para las personas de la comunidad LGBTIQ, donde enfrentan acoso verbal, burlas, chistes o comentarios ofensivos. Barreras para el avance profesional. Las personas de la comunidad LGBTIQ pueden enfrentar barreras para el avance profesional, como la exclusión de oportunidades de ascenso o la falta de reconocimiento y promoción de su trabajo debido a la discriminación. Ahora, en la actualidad muchos países cuentan con leyes y regulaciones que prohíben la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la implementación y el cumplimiento efectivo de estas leyes pueden variar en dependencia de los países. Esto es fundamental promover políticas inclusivas y entornos laborales libres de discriminación, así como sensibilizar y educar a los empleadores sobre la importancia de la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo. Otro problema o otra violación son las dificultades en el acceso a los servicios. Muchas personas de la comunidad LGBTIQ enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud y educación y de otros servicios públicos debido a la discriminación. Esto está comprobado, pues muchas personas enfrentan dificultades en el acceso a una variedad de servicios, incluyendo salud, educación y otros servicios públicos, debido a la discriminación y el estigma que están asociados con su orientación sexual o identidad de género. Estas dificultades pueden limitar su capacidad para disfrutar plenamente de sus derechos y obtener el apoyo necesario para su bienestar y desarrollo. Algunos ejemplos de las dificultades en el acceso a los servicios que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ son servicios de salud, la educación, servicios legales y de justicia, el apoyo social y comunitario. Por ejemplo, en este punto, las personas de la comunidad LGBTIQ pueden enfrentar dificultades para acceder a espacios seguros y de apoyo como grupos comunitarios, centros de atención y organizaciones LGBTIQ. Para abordar estas dificultades es esencial trabajar hacia la creación de entornos inclusivos y libres de discriminación. Ahora bien, veamos algunos ejemplos a nivel mundial que existen de casos de violaciones a la comunidad LGBTIQ. Por ejemplo, la violencia y discriminación en Rusia. En Rusia enfrenta una creciente violencia y discriminación y las autoridades a menudo no intervienen o incluso promueven los ataques. Otro ejemplo es la criminalización de la homosexualidad en Uganda, en donde está tipificado como un delito ser homosexual, lo que ha conllevado a la persecución, a la violencia y a la exclusión social de la comunidad LGBTI. Otro ejemplo es la discriminación y violencia en Brasil. A pesar de que en Brasil hay leyes de derechos humanos, la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBTQ son comunes. A pesar de estas leyes de derechos humanos inclusivas existentes en Brasil, la comunidad LGBTIQ sigue enfrentando altos niveles de discriminación. Aunque en Brasil se han dado pasos importantes en la legislación para proteger los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ, la realidad cotidiana para muchas personas de esta comunidad es muy diferente. Algunos de los desafíos que enfrenta la comunidad de Brasil incluyen violencia física y verbal. Son víctimas de agresiones físicas y verbales, así como de acosos y amenazas. En
cuanto a las violaciones a los derechos humanos a personas con condición de VIH, tenemos por ejemplo el estigma y discriminación. Las personas con VIH a menudo enfrentan rechazo y discriminación tanto en la sociedad y en la familia debido a la falta de información y a los mitos que existen en torno a la enfermedad. Es desafortunado, pero es cierto que las personas con VIH a menudo enfrentan estigma y discriminación en la sociedad y en algunos casos dentro de su propia familia. Y esto se debe en gran parte a la falta de información precisa sobre el VIH y los mitos y estereotipos asociados con la enfermedad. Es importante abordar el estigma y la discriminación asociados al VIH a través de acciones educativas, campañas de sensibilización y en la promoción de los derechos humanos. Es fundamental que la sociedad en general y las instituciones trabajen juntos para crear un entorno libre de estigma y discriminación para las personas con VIH. Esto no solo mejora la calidad de vida de las personas afectadas, sino que también contribuye a la prevención y el control de VIH y a promover un acceso sin barreras a la educación y a los servicios de atención médica. Lo otro es el acceso limitado a medicamentos. El acceso a medicamentos para VIH suele ser limitado y costoso, lo que dificulta el tratamiento y el cuidado de la salud. Es cierto que en muchos lugares del mundo, incluyendo algunos países de ingresos bajos y medianos, el acceso a los medicamentos para el VIH puede ser limitado y costoso, y esto representa un desafío significativo para el tratamiento y el cuidado de la salud de las personas con VIH. Existen varios factores que contribuyen a esta situación, por ejemplo, el costo de los medicamentos, las barreras económicas y geográficas, el acceso limitado a servicios de salud y la falta de infraestructura adecuada en algunas áreas geográficas pueden dificultar el acceso a los medicamentos, pero también existen las barreras legales y regulatorias. Algunos países tienen restricciones legales o regulaciones estrictas que dificultan la importación y distribución de medicamentos para el VIH. Y eso puede generar demoras en el suministro de medicamentos y dificultad al momento de tener acceso, pues, limita a las personas con VIH. ¿Qué se puede hacer? Para abordar estos desafíos es fundamental tomar medidas a nivel local, nacional e internacional, como acceso a medicamentos genéricos, promover la producción y el acceso a medicamentos genéricos y que sean asequibles para el VIH. Esto puede ayudar a reducir los costos y ampliar la disponibilidad del tratamiento. Es importante que se realicen esfuerzos sostenidos para superar la barrera y garantizar que todas las personas con VIH tengan acceso oportuno y asequible a los tratamientos necesarios para su bienestar. Falta de información y educación, también eso es otra violación, porque la falta de información y educación sobre el VIH sigue siendo un problema en el caso de Nicaragua y en otros países, lo que contribuye a la propagación del virus y al estigma asociado a la condición. Algunos factores que contribuyen con esta situación son la falta de programas de educación, el estigma y tabú asociados con el VIH y el acceso limitado a recursos y servicios de salud. Ejemplos o algunos ejemplos a nivel mundial. Ahora veremos algunos ejemplos a nivel mundial de casos de violaciones de los derechos humanos a la población con condición de VIH. Tenemos, por ejemplo, Rusia, donde se han documentado casos de detenciones arbitrarias y discriminación en el acceso a atención médica y violación policial contra personas con VIH. Tenemos el ejemplo de China, que existen restricciones legales y sociales, y aunque en China se ha mejorado, siempre se sigue discriminando en el empleo y en la negación de atención médica, específicamente a las personas con condición de VIH que viven en zonas rurales. Además, siempre persiste el estigma y discriminación social. Las personas con VIH a menudo enfrentan estigma y discriminación en la sociedad china.
En Estados Unidos, aunque ha habido avances significativos, persisten desafíos como la discriminación en el empleo y los seguros de salud, así como las barreras en el acceso a servicios de atención médica. Algunos de los desafíos que aún existen en Estados Unidos son discriminación en el empleo, discriminación en los seguros de salud y la barrera en el acceso de los servicios de atención médica. En Uganda ha habido informes de violencia física y verbal, así como discriminación en el acceso a servicios básicos contra personas con VIH. Se han informado casos de violencia física y verbal en este país de Uganda. Estas prácticas discriminatorias y violatorias de derechos humanos son preocupantes y representan serios desafíos para las personas que viven con VIH en el país. Algunas reflexiones sobre los casos de violación. Apoyo y solidaridad internacional. La comunidad internacional debe seguir presionar para que se respeten los derechos de las personas con VIH. Es fundamental abordar la discriminación y la falta de acceso a los servicios para personas con VIH en todos estos países que hemos mencionado. Y podemos decir pues, de que en cualquier otro lugar del mundo donde haya discriminación o violación a los derechos humanos de las personas con VIH, todos los individuos merecemos igualdad de trato, acceso a servicios de calidad y respeto por derechos humanos independientemente de su estado serológico. Ahora, como conclusión, el respeto a los derechos humanos es fundamental para una sociedad justa. Es necesario respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad de género o estado de salud. La educación sobre los derechos humanos es esencial para empoderar a la comunidad y prevenir la violación de los derechos humanos. La violación por la igualdad debe continuar. La lucha por la igualdad de derechos para la comunidad LGBTIQ y personas con VIH es un proceso constante que debe continuar hasta que se logre la plena inclusión y aceptación social. Gracias a todos y a todas por participar en esta capacitación. Espero que hayan aprendido mucho y estén listos para aplicar su nuevo conocimiento. En la próxima clase abordaremos el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Hasta la próxima.